En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. La fiscalía que dirige la excomisionada de la sancionada policía sandinista y también amonestada por los Estados Unidos, Ana Julia Guido, informó anoche que ha solicitado a los jueces que ordenen el levantamiento del sigilo bancario y financiero tributario de exfuncionarios de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES y de las personas investigadas en actos ilícitos, incluido el de 3 aspirantes a la presidencia por la oposición. La juez sandinista Karen Chavarría ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 13 exdirectivos de la Fundación FUNIDES, entre los que se encuentran José Antonio Baltodano y Jaime Javier Montealegre, considerados 2 de los 10 más grandes empresarios de Nicaragua. FUNIDES es señalada de haber violado la ley de agentes extranjeros, conocida como Ley Putin. La jueza sandinista también ordenó levantar el sigilo bancario en las cuentas de Luis Rivas Anduray, Juan Carlos Sansón Caldera, Gerardo José Baltodano Cantarero, Eudin Alejandro Mendieta Chamorro y Marta Janet Duque Estrada Gurdián. A ellos se suman Humberto Antonio Belli Pereira, Alfredo José Marín Jiménez, Roberto Martino Salvo, Aurora Mercedes Gurdián, Mario José Arana Sevilla y José Benor Taboada Arana. La presión internacional en contra del régimen de Daniel Ortega también aumenta su parada. Esta mañana 18 congresistas estadounidenses presentaron la ley bipartidista de revisión de libre comercio con Nicaragua, en el que buscan que el representante comercial de ese país revise el cumplimiento de las cláusulas democráticas que contiene el acuerdo y si Nicaragua cumple con ello, por lo que tendrán que valorarlo en un plazo de 60 días. La congresista María Elvira Salazar dijo que introdujo la Nicaragua Libre Comercio Revisión Act, misma que busca sacar a Nicaragua del DRCAFTA por la falta de voluntad política de Ortega en democratizar el país. De expulsarse a Nicaragua de ese acuerdo, más de 200,000 nicaragüenses se irían al desempleo, pues cerrarían maquilas y la inversión extranjera de Estados Unidos se retiraría del país. Washington es el primer destino comercial de los productos nicaragüenses y las exportaciones a esa nación rondan los $1,500 millones anuales, de acuerdo con estadísticas del Banco Central de Nicaragua. El Consejo Superior de la empresa privada COSEP, por medio de su presidente Michael Healy, expresó que Nicaragua vive la peor crisis de su historia y advirtió que los secuestros contra líderes de la oposición y que ahora alcanza hasta empresarios golpearán la débil economía nicaragüense. El Estado con estas acciones está sumiendo al país en una crisis política más profunda, con consecuencias que erosionan la paz, la estabilidad política y económica que afectarán el presente y futuro de todos los nicaragüenses, dijo Healy. El sancionado presidente del Parlamento sandinista Gustavo Porras dijo esta mañana que su partido está en defensa de la soberanía nacional y advirtió que la escalada represiva contra disidentes aumentará. Porras llamó a los opositores secuestrados por la sancionada policía sandinista bajo investigaciones por supuestos delitos de lavado de dinero e incitar y aplaudir sanciones que son unos delincuentes y asesinos. Para Porras, los miembros de la familia Chamorro son mercenarios del gobierno de los Estados Unidos y supuestamente los utilizan para desestabilizar al país. El Ministerio de Salud sandinista, MINSA, reportó en la última semana un nuevo fallecido como de costumbre y 215 nuevos casos de COVID-19 en el país. De acuerdo con esa entidad, ya son 189 los muertos por la pandemia y 7,897 casos desde marzo de 2020. El MINSA dijo que se han aumentado las muertes de personas en el país, pero no reconocieron que sea por la pandemia. Más bien se la achacan a problemas cardíacos, neumonías bacterianas y diabetes. Los datos oficiales mantuvieron el contraste con los del Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que reportan 3,374 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el COVID-19, así como 17,630 casos sospechosos. A nivel mundial, la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que asista a los desplazados, así como a los países de acogida en la región en un momento crítico de esta crisis. Según Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la pandemia está causando devastación en América Latina y el Caribe, que hace que los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan a crecientes problemas de protección. El pasado viernes, ACNUR dijo que son necesarios de forma urgente compromisos de $1,440 millones para asistir a los migrantes y refugiados venezolanos, pero de momento solo un 5% de esa cifra ha sido comprometida este año. Los venezolanos lideran la lista de solicitantes de protección internacional en países europeos
europeos, seguidos de los de Medio Oriente, de acuerdo con organismos de atención a los migrantes. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. A esta hora, Verónica Guayman y su hijo Joseph Guayman han sido secuestrados por la Guardia Sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estaban en su negocio, Guayman Tours, y hasta ahí llegaron los coprófagos uniformados a sacarlos a la fuerza, le quitaron los teléfonos. Se habla de que los esposaron dentro del local, no les permitieron comunicarse con nadie más y han sido trasladados, de acuerdo a la información que ha estado brindando la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la cual formaban parte, han sido trasladados a la estación 5. Se presume que en los próximos minutos o en las próximas horas su casa va a ser asaltada, va a ser robada, porque los allanamientos de la dictadura, de la policía de la dictadura, significan robos. Entran a las casas y se roban lo que les parece. No hacen ningún allanamiento. Volantinean todo, como se dice popularmente, y se roban lo que pueden. Se llevan las cosas que necesita la fecalía para seguir haciendo barbaries, inventando casos y fabricando pruebas. Pero además de eso, se encuentran un teléfono mal puesto, se encuentran reales mal ubicados, se los llevan. Son ladrones, delincuentes. Y a esta hora, es lo que conocemos, pues han sido secuestrados los dos, no se sabe bajo qué argumentos. Se presume que es por las mismas estupideces por las que han estado haciendo el resto de operativos, pero desde ya nosotros denunciamos y condenamos este tipo de acciones que son absolutamente ilegales. El hecho de que una chanchera como la que tiene Ortega en Nicaragua apruebe lo que él les ordena, no significa que eso sea legal. ¿Pero cuál es el argumento? Son leyes que se aplican, perdóname. Cuando es una dictadura la que manda a aprobar leyes que son persecutorias, que son prácticamente los instrumentos que sirven para justificar la criminalización de la democracia, eso no es algo que puedes defenderlo. En cualquier parte del mundo te lo agarran y te lo batean, te lo patean porque dicen no sirve. Eso es antojo y voluntad dictatorial del que está aferrado al poder y que se quiere quedar ahí a fuerza. Y menos legítima. Pues no es legal porque son hilotas, sirvientes, esclavos que obedecen perrunamente a lo que el dictador y su patibularia mujer ordenan. No son leyes, son antojos. Son caprichos que manda el dictador a que se cumplan y se hace. Eso es todo lo que pasa en Nicaragua. Pero eso no es ley. Por eso te digo, no es legal y menos legítimo. Entonces, tanto Verónica Guayman como yo han sido secuestrados y les molesta a los anuros, doña Dique, que le diga, secuestrados. ¿Cuáles secuestrados? Están detenidos según la ley. Son secuestros. La ley eso no es ley. Esos son antojos y caprichos de este par de criminales del Carmen. No nos confundamos. Y nos manda un mensaje nuestro amigo Yandir Rodríguez, cantautor nicaragüense, que dice, acabo de enterarme del secuestro de Verónica y de Joseph Guayman, dos personas honradas y trabajadoras que tuve el gusto de conocer hace unos meses. Guayman Tours fue la única empresa que se atrevió a distribuir mis discos en Nicaragua, precisamente desafiando la censura que tiene mi música en el país y la persecución que sufre quien escucha lo que canto. Ese es un gesto que jamás voy a olvidar. Hoy me solidarizo con ellos, con mucha tristeza en mi corazón, por estos dos grandes amigos. Libertad para Verónica y para Joseph, dice Yandir, que lo tienen ustedes en pantalla con Verónica y Joseph Guayman, que son las personas que han sido secuestradas hace unos minutos en Managua. Dice Mike Healy que es la peor, o sea, que la dictadura sume al país en la más profunda crisis. O sea, lo sabemos, hermano. Oíme, es una cosa que ustedes, yo les digo de verdad, o sea, no están midiendo, están esperando que los lleguen atrás de sus casas cada uno. Uno por uno se los van a ir llevando. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que entiendan, hombre?
Hagan algo. Reaccionen. ¿Qué comunicado? Ni qué, eso no sirve para nada, Maihili. Señores del COSEP, eso no sirve para nada. Tienen preso a su expresidente ahora. Y decir que se está sumiendo en la mayor crisis de todo y que la violación a los derechos humanos va a ser peor y que lo que viene va a ser peor para el país. Todo eso ya lo sabemos, hermanito lindo. Tienen preso a José Adán Aguirre y tienen preso a Luis Rivas del Banpro, del banco más grande que hay en Nicaragua, del COSEP, miembro del COSEP. Y me sale Maigílico diciendo de que la dictadura está sumiendo al país en una crisis peor. No sé, Mike, se te va a reventar el cerebro de semejante declaración, pero no es eso lo que Ortega, no es eso lo que a Ortega le va a hacer pensar si va a seguir deteniendo a diestra y siniestra. ¡Qué barbaridad, hombre! Es impresionante. La cobardía, ni siquiera porque ya están presos sus miembros. Verdugo de Ortega en el Poder Judicial, esta que se llama Karen Chavarría, que es la que está ordenando detenciones, ordenando congelamiento de cuentas, levantamiento de sigilo bancario en cuentas. Brother, a vos, Maigili, sí, a vos te estoy hablando, a vos directamente en este momento, ojalá que te lo pasen. Cuando te congelen las cuentas, a vos. Cuando te lleguen a traer a vos, ¿quién te va? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a voltear a ver? Hagan algo ya. Sí, a ver, póngame por favor, ¿quiénes son los que tienen las cuentas intervenidas por órdenes de esta mandadera de Ortega en el Poder Judicial? Increíble, cómo no hay ninguna reacción que valga la pena, man. A ver, investigados, Luis Rivas, Juan Carlos Sansón, Gerardo Baltodano, Cantarero, Edwin Mendieta Chamorro, Marta Yanet Duque Estrada, Humberto Belli, Alfredo Marín Jiménez, Roberto Martino Salvo, Jorbeler, Aurora Gurdián Ubago, Jaime Montealegre Lacayo, José Antonio Baltodano Cabrera y José Ebenor Taguada. Y hay orden de captura contra Mario Arana también. Entonces uno dice, pues los están cazando como venados. Y nadie se atreve a decir, hombre, hagamos algo. Y si han dicho algo, pues lo dicen en el murmullo y se quedan en silencio y no reaccionan. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que reaccionen? Los están cazando como venados, a uno por uno. Qué barbaridad, seguimos con la violación de los derechos humanos y esta es una profunda crisis. No, hombre, sí. A ver, Ortega está en una guerra y no es una guerra de balazos, porque no hay como tirarle balazos. La gente no quiere tirarle balazos a nadie, pero hay herramientas para defenderse, sí las hay. Ocúpenlas, hombre. Increíble, la cobardía, es increíble. Y eso que ya están en carne propia sintiendo, más allá de que si los apretaban con los impuestos, que con aduanas, que con el INSS, ya los están echando presos y no hacen nada. Impresionante, ¿no? Si esos son los que están, si esto es para defender a la gente del sector privado, Maigili, no me defienda, compadre, mejor quédese callado. Escóndase, diga, no, estoy aterrorizado. No puedo hacer nada. Tomen, renuncio. Que otro venga porque yo no quiero que me hagan nada a mí, mano. Porque a estas alturas que estén de timoratos, con declaraciones y comunicados que no sirven pero ni para nada. Ya les dije que ni para limpiarse. Le sirven a Ortega eso. Increíble. Yo no sé qué les tiene que pasar. Y cuando quieran hacer algo, ya todos los que tienen... Ya cuando quieran hacer algo, los que pueden tomar decisiones van a estar presos. ¿Y? Porque esta es una herramienta, el paro famoso. Vamos a ver cuándo se prestan las circunstancias. ¿Cuáles serán las circunstancias, man? ¿Ah? ¿Cuáles serán las circunstancias que están esperando para reaccionar? Ya sabemos que no se va a ir con un paro, ya lo sabemos,
pero demuéstrenle que tienen fuerza y que lo pueden hacer temblar a este criminal. Los están cazando uno por uno y se están dejando como babosos. ¿Qué tienen miedo? Si todos tenemos miedo, pero el miedo paraliza. No dejen que el miedo los paralice. No dejen que el miedo los atrape. Contrólenlo, supérenlo y enfrenten. Impresionante realmente. Es impresionante realmente lo que estamos viendo. ¿Qué estamos? No, además, ya Ortega demostró que él está ahí, que no le importa absolutamente nada, que va a llevarse al país al barranco. Y uno se pregunta, ¿qué es más importante entonces? Un paro ahorita que le diga a Ortega, ¿sabes qué? Bueno, pues, vos querés llevar al barranco, yo te voy a ayudar, yo empujo, hermano, para esa dirección. Pero aquí no vas a seguir haciendo lo que se te antoja. Porque si es de destruir el país que se trata, ya viene Estados Unidos, según lo que puedo ver, por todas partes, a darle un tijerazo al CAFTA. Y vamos a hablar en detalle de esto, de lo que significa esto. Pero digo yo, ¿el paro o esperamos a que corten el CAFTA y que entonces que el país se siga desmoronando poquito a poquito, hasta que no exista? Es impresionante realmente o quedémonos ya con el CAFTA, ya entrémosle al tema del CAFTA. Se habló de que en la ley Renacer se va a hacer una enmienda el próximo martes. Probablemente sea algo relacionado con el CAFTA. O puede ser otras herramientas que se quieran introducir para hacer más presión. Pero la congresista republicana María Elvira Salazar presentó hoy un proyecto de ley que se llama Ley de Revisión del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, pero particularmente con Nicaragua. Veamos las declaraciones que brindaba al momento o el argumento que ella presenta sobre este tema. He introducido la Nicaragua Libre Comercio Revisión Act, porque el comercio con Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Debemos mostrar al régimen de Ortega de que no pueden seguir reprimiendo a la gente nicaragüense mientras cosecha los beneficios económicos del libre comercio con los Estados Unidos. Estados Unidos no debería estar en el negocio de comerciar con dictadores. Siguió Salazar indicando lo siguiente. No hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a su régimen con acceso preferencial al mercado estadounidense. Es por eso que este proyecto de ley exige una revisión inmediata del cumplimiento de Nicaragua con nuestro Tratado de Libre Comercio. Es lo que indicaba María Elvira Salazar al momento de presentar la ley de revisión al Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, pero en el caso de Nicaragua. Esto dijo ya en un video, una vez que salió del edificio del Congreso, y señaló las razones por las cuales ha presentado esta iniciativa. Los atropellos de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen perdón de Dios. 4 candidatos presidenciales presos, banqueros, empresarios, periodistas. Esto es la estrategia de tierra arrasada. Pero tengan toda la seguridad que Ortega y Murillo no se van a quedar impunes. Primero está la ley Renacer, que yo acabo de presentar en la Cámara de Representantes con ayuda de los demócratas, y todo indica que sí también va a ser aprobado en el Senado norteamericano, entre republicanos y demócratas. Y está la segunda, la ley Revisión, que acabo de presentar, que le está exigiendo a la administración del presidente Biden que revise el estatus del régimen de Ortega como miembro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos llamado CAFTA. Porque las dictaduras que reprimen a sus pueblos y meten preso a los candidatos presidenciales no pueden seguir lucrando con los beneficios económicos de comerciar con los Estados Unidos. No se puede ser dictador y a la misma vez estar en un tratado de libre comercio con este país. Quiero que usted y todos compartan este video ahora y le diga a su congresista que se una a mi ley Revisión. Es lo menos que se merecen Ortega
y Murillo. Es decir, hay toda una intención desde acá de cortar el CAFTA. Eso está clarísimo. Parecía algo que hace unos meses era nada más una amenaza, pero parece que por todos los elementos que se ven y cómo se empuja de un lugar y de otro, una iniciativa y otra en esa dirección, parece ser que es inevitable. ¿Qué significa esto? Escuchen bien. El CAFTA se aprobó cuando el ahora fallecido Enrique Bolaños era mandatario de Nicaragua. Se peleó don Enrique por ese tratado de libre comercio. Los miembros de la caterva de Ortega en el Parlamento, que eran la oposición en ese momento, verás cómo se opusieron. Y bueno, pues no, el CAFTA es el demonio, no, qué barbaridad, van a ir a explotar al país, estos los gringos, toda esa parafernalia y todo ese palabrerío bofo, vacío e hipócrita que tienen estos cerebros vacíos, seguidores de Ortega y sirvientes de Ortega en la chanchera. El CAFTA genera empleo en Nicaragua por lo menos a 200,000 personas. Por lo menos a 200,000 personas. Hace más competitivo al país porque no paga aranceles para este mercado que es el principal mercado de las exportaciones de Nicaragua. Escuche bien lo que le voy a leer. Esto es un informe del año. Esto es del 29 de mayo del 2020. Relacionadas con el CAFTA. Las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos aumentaron en el 2019 8,4% con relación al 2018, constituyéndose en la nación que registró el mayor crecimiento de acuerdo al reporte Buró de Análisis Económicos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de febrero del 2020. De acuerdo al reporte en mención, Nicaragua exportó un total de 3.885 millones de dólares en 2019, mientras que en 2018 fueron 3.583. Después le siguieron Costa Rica, después le siguió República Dominicana, después Honduras y El Salvador quedó en el cuarto lugar. Estamos hablando de que a través del CAFTA, Nicaragua exporta por lo menos al año 3.500 millones de dólares. Entonces, cuando uno ve que está amenazado, pues tenés que pensar. Pero aquí viene una parte que se la voy a estar repitiendo para que no la olvidemos, por favor. Y sobre todo se lo digo a los pocos seguidores que tiene Ortega y a algunos que entran a este programa a aprender, y eso me gusta, escuchar verdades. Miren, Ortega está rogando, pero casi clamando, que vengan golpes que signifiquen desgracia para el país. Quiere algo más que las sanciones personales, porque hasta ahora, cuando él dice pueblo de Nicaragua, contra el pueblo de Nicaragua, nadie le cree. Porque las sanciones y las medidas que se han tomado son contra individuos. Pónganme por favor, doña Dique, el mosaico de individuos que han sido alcanzados por las sanciones de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Estos son los sancionados hasta ahora. Todos los que están en pantalla. Esta manada de criminales que tienen en pantalla son los sancionados, incluyendo el esperpento humano llamado Rosario Murillo. Ok, listo. Estos son los sancionados. No es Nicaragua. Pero Ortega repite, y Bigotito de Pinolillo repite, y Moncada el Grande, también conocido como Pitipuá, repite, y todos repiten de que es Nicaragua la agredida, y que es Nicaragua la que está sufriendo las agresiones de Estados Unidos y demás. Entonces Ortega quiere, desea, ruega y se muere porque venga una sanción económica para el país, para ellos justificar. Y se los dije, es contra el país. Pero escuche bien, ¿cuántas oportunidades se le ha dado a Ortega para que retome de alguna manera el sendero por el cual se le puede salir al paso a la crisis y olvidarnos de su dictadura, salir de esto de manera pacífica, tranquilo, con el voto de la gente, que la gente vote y elija
con observación internacional, con todo lo que le dijo ya la OEA nuevamente. Ok, si viene algo como esto, no es culpa ni de Luis Galeano, ni es culpa de doña Deikel, ni es culpa de los Puchitos, es culpa de Daniel Ortega, porque está de manera obcecada, ahí atornillado en la silla y rogando que venga para un golpe de estos para justificar. Ve, se los dije. Yo se los dije, que era contra el pueblo de Nicaragua. Pero ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde que Ortega se le dijo, hey, usted no puede seguir en el poder por la fuerza, ni puede tener un país sometido por la fuerza? Ese país no es su finca. Se lo han dicho desde abril del 2018. ¿Cuántas veces le han dicho, señor Ortega, salgamos de esta crisis de la manera civilizada? Usted tiene que aceptar que ya su tiempo en el poder acabó. Ah, no. Pero él insiste, ¿para qué? Para que venga la sanción contra el país. Y él, ve, se los dije. Les dijimos que era contra Nicaragua. Y él tener con qué llenarse la boca. Pero de nuevo, se lo voy a repetir las veces que sea necesario. Cualquier decisión que se tome acá en Estados Unidos, en Europa, porque en julio viene el tema del acuerdo de asociación también, y en cualquier otro país que de manera bilateral decida que no quiere saber absolutamente nada de comercio con Nicaragua ni de relaciones con Nicaragua, el responsable o los responsables son el Vetusto Ortega y la patibularia Murillo. O sea, esto es agosto del 2004, 2005. Miren lo que hacía los sirvientes de Ortega en ese entonces, los empleados de Ortega en el Frente Sandinista, en la bancada, bloqueaban el CAFTA, no querían el CAFTA, porque decían que bueno, pues venía el caos, ¿no? Y que venían la explotación de los nicaragüenses y todo ese discurso populista, ¿verdad? Que venían a, miren lo que dice, están empecinados en evitarlo y amenazan con movilizar las fuerzas populares si acaso se aprueba. Eso es la prensa 4 de agosto del 2005. ¿Sí ustedes? Entonces, de nuevo, Ortega está rogando, clamando y berreando de que lo sancionen de otra forma, más allá de la sanción personal, a su consorte y a sus hijos criminales, delincuentes, lavadores de dinero y violadores de derechos humanos, para decir, yo les dije que esto era contra el pueblo de Nicaragua. Ah, ¿quién ha provocado esto? Vuelvo otra vez. ¿Quién provocó la crisis de abril del 2018? ¿Quién fue? ¿Fue el pueblo de Nicaragua el que pidió que se hiciera una reforma al seguro social? ¿Fueron los nicaragüenses respetuosos del ser humano y de la dignidad humana y sobre todo de los adultos mayores los que atacaron a los adultos mayores en León? ¿Se les olvida eso? ¿Y quién fue el que mandó a matar gente una vez que vio que había perdido el control de las calles? Fue el pueblo de Nicaragua. Fue Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, cuando me vengan a decir a mí, un día de esto se nos ha hecho largo esto, pero vamos a hacerlo, doña Deikel, por favor. Vamos a poner al feminoide de Radio La Primerísima criticando a Ortega en esos momentos de la represión. Sí, para que ustedes vean, a lo mejor le pagaba la fundación en ese entonces, a La Primerísima, y a él particularmente por hablar con el lenguaje de los golpistas. Entonces, yo les recuerdo todo lo que ha pasado en Nicaragua desde abril del 2018 hacia acá es responsabilidad de este par de sátrapas que tienen ustedes en pantalla. Son ellos dos los responsables de lo que ha pasado y lo que vaya a pasar también, porque se le ha insistido y se le ha insistido. ¿No entiende? Bueno, pues va en la dirección que uno no desea realmente, porque el país resiente el golpe. Estás hablando de perder competitividad porque te cobran aranceles para que los productos entren acá. Vas a quedar en desventaja en relación a Centroamérica y República Dominicana. Vas a perder una gran cantidad de empleos. Vas a exportar muchísimo menos. Los productores van a mermar
en sus ventas y todo una cadena de consecuencias que las está produciendo la testarudez, la soberbia y el empecinamiento del Vetusto del Carmen y de su esperpéntica esposa, de quedarse en el poder porque ellos son los tuanis, pues, y quieren quedarse ahí, se van a quedar. Bueno, entonces van a venir, lógicamente, consecuencias para el país. ¿Culpa de quién? De Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Que no se les olvide, de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, que han estado ahí, se les ha tendido puentes, se les han puesto escaleras, se les han puesto... ¿Qué cosa no se les ha presentado como propuesta? Pero como ninguna de las propuestas que se les ha hecho les garantiza impunidad para que se capeen de pagar por los delitos que han cometido, los crímenes de lesa humanidad, los robos, la corrupción y todo en lo que están implicados, el lavado de dinero, todo eso. Por eso es que dicen, no hay cosa que sea más conveniente para mí que quedarme aquí, que los gamberros del ejército sandinista me cuiden y que mi consuegro, el criminal sancionado, Paco Díaz, también me cuide las espaldas. Así piensa. Pero uno mira que el tema de Nicaragua sigue siendo noticia a nivel latinoamericano, que es importante, ¿eh? América Latina está viendo con mucha atención. Amnistía Internacional se quejó, por ejemplo, de la posición esta acomodada de México y de Argentina de no meterse en las cosas de los nicaragüenses, porque la soberanía y la autodeterminación, los derechos humanos, dice Amnistía Internacional, no tienen fronteras. Los derechos humanos se respetan en cualquier país, y si en ese país que firma tratados internacionales para respetar los derechos humanos se están violando, entonces hay que votar en contra de ese país. Una crítica muy fuerte, está publicada la nota en la página de Café con Voz, en www.cafeconvoz.com. Ahí está esa y otras notas interesantes. En Chile el Congreso está discutiendo una condena para la dictadura de Daniel Ortega como país, oiga bien, como país. En Uruguay lo mismo. Entonces, la crisis de Nicaragua está en el foco mundial y eso los mantiene alterados, no crean. Aparece ahí la señora de los anillos hablando de la victoria, de que la dignidad, eso, como dice Marta Patricia Molina, que le tuvimos como invitada un día de esto. Cuando te dicen amor es odio, cuando te dicen valentía es porque están aterrados, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aterrados, sí, es porque están aterrados. Gracias, doña Dickel, por ayudarme no me acordaba de la palabra. Entonces, hay una corriente a nivel latinoamericano, de Europa, de Estados Unidos y Canadá, que no les está gustando y saben que la presión va a subir. Pero a Ortega le encanta eso. A él le encanta el caos. A él le encanta eso de estar al filo de la navaja. Le excita. Le excita. Es como un can viendo a una hembra en luna. Se excita con esto. Le encanta. Es su naturaleza criminal. Sí, siente ese placer de, ay, qué rico esta presión me encanta. Toda su vida, como un psicópata, que le encanta el dolor, el sufrimiento, el sadismo con el que se comporta. Todo eso es una enfermedad, lo cual no quiere decir que esté exento de culpa. Ahí no nos confundamos, porque ahí comenzamos a eximirlo. No, él sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Está consciente de lo que hace, siempre. Pero sí tiene una enfermedad que es la de sentirse, le encanta llevar las cosas a ese término. Porque él dice que ahí saca mayor ventaja. Porque
está acostumbrado a lidiar con el miedo, está acostumbrado a lidiar con la presión, está acostumbrado a andar con pistolas, andar armado, la violencia. Todo eso es parte de una personalidad trastornada que lamentablemente es él, por accidente de la historia, el que está y tomó el control del país. Pero él está ahorita, está excitado con lo que pasa, pero creo que no está midiendo. No, sí, la dopamina que es la que le produce placer a uno desde el cerebro, ¿no? Bueno, él siente el placer de estar mangoneando al país, jocoteando al país, como se le antoja. Eso lo mantiene excitado. Y cuando uno escucha a la chichincle de Gustavo Porras, pues uno se da cuenta de que viven realmente enchufados de una manera pero tan particular, hablando de hablan de guerras, hablan de intervenciones, hablan de invasiones, es una cosa, doña Dickel, pero increíble, cómo se quedaron estancados en el tiempo, y los yanquis, y entonces José Dolores Estrada, el filibustero, qué horrible, cómo el cerebro está bombardeado y afectado de tanta basura que le dicen, la repiten y la repiten. Prende una entrevista, si se puede llamar así, a Telesur. Y él dice que con todo lo que están haciendo, con las detenciones de los precandidatos, con las detenciones de los MRS, con las detenciones de los activistas sociales y políticos, y los banqueros y los empresarios, dice que están acabando con todo lo que significa ese plan imperialista de acabar con la revolución. Y dice él que de esta manera van a garantizarse una paz duradera. Escuchen, por favor, el chiste. En este país estamos construyendo una paz duradera. En este país estamos construyendo una paz con derecho de soberanía, con derecho de los nicaragüenses a tomar sus decisiones soberanas, con derecho a la autodeterminación y a la independencia. Aquí se acabó de una sola vez por todas. Aquí nosotros no aceptamos ni chantaje, ni amenaza, y lo que queremos es un modelo donde la autodeterminación, la no injerencia, el derecho a tomar nuestras decisiones y crear nuestro propio modelo esté por sobre todo cualquier traidor. Este mandadero, este chupachancletas y calcetines de colores de Porras, criminal por demás, delincuente y corrupto por demás, no ha terminado de entender que si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz. No habrá paz para los criminales del Carmen y para esa camorra de la que él forma parte. Vale que lo entienda en algún momento, porque me parece que de pronto se les olvida, ¿no? lo que pasa. El senador Bob Menéndez, que es el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado, hace unos minutos, escúcheme, por eso les digo que lo de Nicaragua va empujando y va a seguir. Dice la información de última hora que Menéndez anunció que presentará un paquete de sanciones contra el régimen de Daniel Ortega para castigar de forma severa a los miembros del Ejecutivo nicaragüense. Tenemos que rescatar la posibilidad de una democracia en ese país. Y no nos podemos permitir una tercera dictadura en América Latina, manifestó el senador en declaraciones a varios medios de comunicación. Según apuntó Menéndez, en sus declaraciones, la OEA además puede jugar un papel fundamental en la solución de esta grave situación del país centroamericano. Creo que la comunidad internacional y la OEA deben ser parte también para llamar a la Carta Democrática que existe en el código de la OEA para decir esto no puede ser permitido. Y entonces uno ve que hay toda una corriente fuerte desde acá, porque en el caso de la ley de revisión del Tratado de Libre Comercio lo presentó la congresista María Elvira Salazar y también
Tommy Malofsky. Ella es republicana y él es demócrata. Y a ellos dos los acompañaron 16 congresistas más de los dos partidos. Es decir, hay común acuerdo en empujar esto en esa dirección. Acá están, esto es el video, ¿no?, de las declaraciones que acaba de brindar el senador Menéndez y por tanto, les digo, sigue tomando fuerza en esa dirección el asunto. Unas declaraciones para ir cerrando los comentarios que brindó el expresidente de Costa Rica, nuestro amigo Luis Guillermo Solís, a la BBC son sumamente interesantes de lo que ocurre en Nicaragua. Veamos las preguntas y las respuestas que brindó en una amplia entrevista. Tomamos algunas nosotros nada más para compartirlas con ustedes. Por ejemplo, esta que dice: ¿cómo ve los recientes arrestos de políticos y opositores y disidentes en Nicaragua? Lo considero un momento sumamente crítico en la historia del país. En esta ocasión, además, el desparpajo con que se está produciendo los arrestos, la evidente forma como Ortega pareciera regodearse ante la opinión pública internacional, ante la cual se muestra que ante la cual se muestra completamente burlón. Me parece que no tiene precedentes en la historia, no solamente de Nicaragua, sino de América Latina. Sigue la entrevista con la siguiente pregunta. Muchos se preguntan, ¿qué busca Ortega? ¿Tiene una respuesta? Soy uno de los que se encuentra confundidos por la actitud de Ortega, porque uno hubiese supuesto que esta actitud era precisamente la contraria a la que le servía el régimen. Es decir, que enterado Ortega de la situación gravísima en que se encuentra, buscaría más bien un acomodo que hiciera posible una conveniencia con la oposición en un régimen que él todavía podría controlar por medio de una significativa cantidad de diputados, etc. Respondió Solís. Vamos con la siguiente pregunta que dice, por supuesto, o continúa la respuesta que dice, o no, esta es la pregunta. Dice, nos preguntamos a qué se debe esto. ¿Es miedo de parte del régimen? Y él dice, ¿habrá el régimen nuevamente hecho el cálculo de que la experiencia del año 90, cuando perdieron el poder por medio de las elecciones, no se va a repetir bajo ninguna circunstancia? ¿Habrán ya interiorizado para siempre aquella consigna de que aprendieron, o mejor dicho, aquella consigna que aprendieron de los 80, de que resistir es vencer? Francamente, hay mucha oscuridad en esa actitud, respondió Solís. La siguiente pregunta. Algunos especulan también con que el gobierno busca una transacción con la comunidad internacional, ofreciendo la liberación de los presos a cambio de que queden excluidos de las elecciones. ¿Qué piensa? Que esa no es una transacción, eso es un chantaje. Si el cambio es lo suelto pero me quedo en el poder, ahí no hay transición, no hay transacción ninguna. Es una voluntad manifiesta del régimen de perpetuarse. Le preguntan, ¿es posible aún alcanzar un acuerdo para celebrar las elecciones de noviembre en Nicaragua de forma legítima? Cada vez lo veo más difícil. Y esta pregunta nos hace ver cómo este expresidente de Costa Rica, que es profesor de la Universidad Internacional de la Florida, acá por estos lados, cómo el miedo a que se afinque una dictadura como la venezolana en el centro de las Américas es más que peligroso. Ve al mismo tiempo, le preguntan, el riesgo de que en Nicaragua pase lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años, que la crisis se extienda y profundice indefinidamente por la falta de una salida efectiva. Sí lo veo, responde Solís. Es una posibilidad que está sobre la mesa y que miro con suma preocupación. Nicaragua ha seguido ese mismo derrotero. Me parece que están caminando en esa dirección y eso es inaceptable. No podemos tener otra Venezuela. Si Nicaragua se sale con la suya, se refiere a Ortega, si Ortega se sale con la suya, marca un precedente y un ejemplo nefasto para América Latina. Los demócratas tenemos que actuar de manera concertada para hacer todo lo posible e impedir que eso ocurra. Es parte de la entrevista que brindó el expresidente de Costa Rica
Luis Guillermo Solís y que revela más o menos, porque los expresidentes hablan con los presidentes actuales, con los presidentes de otros países, con los expresidentes de otros países y ven más o menos cómo va la situación. Y es un pulso que no se debe perder de vista porque están sumamente preocupados porque ocurra esto que sería una desafortunada realidad en poco tiempo si no se hace lo que se debe hacer, que es que en el centro de las Américas hay una dictadura tan nefasta o más nefasta que la venezolana, y en este caso liderada por el onanista Ortega y por las 5 Bollos Murillo. Así que más o menos es lo que ha ocurrido a nivel de noticias. Voy a hacer una pausa comercial y vuelvo con Edipcia Dubón. Mi invitada de hoy fue diputada en Nicaragua, es defensora de derechos humanos y activista pro democracia. Vamos a hablar de el estado de terror y el terrorismo de Estado que se vive en Nicaragua. Una cosa espantosa, horrorosa, que se experimenta todos los días con detenciones ilegales, con secuestros, con chantajes, con amenazas, con criminales armados en las calles. Una cosa verdaderamente pavorosa lo que ocurre en nuestro país. Quédese con nosotros para que disfrute de la entrevista que haremos en los siguientes minutos. Antes de ir a la entrevista y a la pausa, quiero recordarles que Envíos 2224, donde vos mandás. Allí está la mejor agencia de envíos de remesas, de documentos y de paquetes a Nicaragua. Lo encuentra en diferentes opciones acá en la Florida, en la 2961 del West y la 12 Avenida, en Hialeah, en la 10404 West Flagler, en la ciudad de Sweetwater, en la 1266 West Flagler Street, también está esperándole. 9618 Fontainebleau Boulevard, ahí encuentra también el mercadito con productos nostálgicos y puede enviar no solamente a Nicaragua, sino a América Latina. Recuerde entrar a las páginas de Envíos 2224 en Facebook e Instagram y va a ver cuáles son las promociones, haga consultas y estése pendiente porque este mes de agosto están cumpliendo las farmacias 2224 35 años de estarle sirviendo de la mano a los nicaragüenses. Así que estése pendiente porque van a haber muchas actividades alrededor de este aniversario. Si su problema en la Florida es migratorio, entonces su opción debe ser el doctor Alfonso Oviedo Reyes, el mejor abogado de migración que hay en toda la Florida en el American Immigration Bureau. Ahí están esperándole en el 305-613-6409. El doctor Oviedo y su equipo encuentran soluciones donde los demás simplemente no las hallan. Así que acérquese a este Bureau, el American Immigration Bureau, que ahí están esperándole para servirle como usted se lo merece. Voy a la pausa comercial y regreso con Edipcia Dubón. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya.